A veces, lo más difícil de estar en la ruina no es perder tus posesiones, sino perder los recuerdos que les están ligados. Mark había vendido casi todo para poder alimentar a sus hijos, pero se negó a deshacerse de la vieja cómoda de su abuela, aunque apenas valía $50. Era solo un mueble pesado de roble con la madera rayada y los cajones pegajosos, pero le recordaba la bondad de su abuela en los momentos difíciles. Una noche, mientras limpiaba el cajón inferior, notó algo extraño en la base. Era más gruesa de lo que debería. Cuando la abrió, lo que encontró dentro cambió su vida para siempre. Pero ¿por qué lo había escondido su abuelo? ¿Y qué más no le había contado su familia? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Mark Brenner estaba sentado en la mesa de su cocina a las 3 de la madrugada, mirando la notificación de desahucio por tercera vez esa noche. Tenía 52 años y ahí era donde le había llevado la vida. El papel temblaba ligeramente en sus manos, no exactamente por miedo, sino por el agotamiento profundo que le provocaban 2 años de lucha contra viento y marea en una batalla que parecía destinado a perder. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del viejo frigorífico y el ocasional crujido del edificio al asentarse. Su hija Chloe tenía 16 años y dormía en la habitación que compartía con su hermano Preston, de 14. Mark les había cedido el único dormitorio de verdad, mientras él se conformaba con el sofá-cama del salón. No era gran cosa, pero era su hogar, o lo había sido hasta que llegó este aviso. 3 meses de retraso en el pago del alquiler. La cifra que aparecía al pie de la página bien podría haber sido 3 millones, dadas las posibilidades que tenía Mark de pagarla. $1,900. En otra vida, quizá hubiera sido asumible, pero esa vida había terminado hacía 2 años, cuando cerró la fábrica y se llevó consigo el trabajo que había tenido durante 23 años. Dejó el aviso sobre la mesa y miró a su alrededor, al pequeño apartamento. Estaba muy lejos de la casa donde había criado a sus hijos con su exmujer, Linda, que había perdido en el divorcio 3 años atrás, junto con la mitad de todo lo que poseía. Linda se había vuelto a casar en menos de un año con un dentista llamado Gregory, que vivía a 2 pueblos de distancia, en una casa con jardín y garaje para 2 coches. Los niños lo visitaban cada 2 fines de semana, y Mark intentaba no pensar en el contraste entre sus 2 hogares. La sala de estar estaba ahora vacía. Había vendido el televisor hacía 6 meses. Los muebles buenos habían desaparecido uno a uno durante el último año. Primero, el sillón reclinable de cuero que le había regalado su padre, luego la mesa de centro que había hecho la madre de Linda. Después, la estantería que había albergado su colección de revistas de carpintería. Lo que quedaba era temporal, prestado o demasiado insustancial como para venderlo. Un sofá desgastado, 2 sillas plegables en la mesa de la cocina, una lámpara que había encontrado en un mercadillo. Pero en la esquina, junto a la pared, cerca de la ventana, estaba la cómoda de su abuela. Era una pieza sólida, de roble macizo, con 6 cajones y tiradores de latón que se habían oxidado hasta adquirir un tono verde apagado. El acabado estaba rayado y desgastado. La madera se había oscurecido con el paso del tiempo y las capas de barniz aplicadas a lo largo de décadas. No era bonita según los estándares modernos. Era demasiado pesada, demasiado anticuada y ocupaba demasiado espacio en un apartamento ya de por sí pequeño. La semana pasada, un anticuario le había ofrecido $50 por ella, tras mirarla con la expresión inexpresiva de alguien que ha visto miles de piezas similares. $50. Mark casi había aceptado. Dios sabe que necesitaba el dinero, pero allí, de pie en la tienda, viendo cómo el anticuario pasaba la mano con desdén por la superficie que su abuela había pulido todos los domingos después de la misa, algo se le encogió en el pecho. Murmuró una excusa y volvió a cargar la cómoda en la camioneta que le había prestado Harold. Harold Finch era el amigo más antiguo de Mark, un cartero jubilado de unos 60 años que vivía en el apartamento de abajo. Había sido él quien sugirió vender la cómoda en primer lugar, no por crueldad, sino por motivos prácticos. Harold había visto cómo la situación de Mark se deterioraba mes tras mes.
Les había prestado dinero que probablemente no volvería a ver. Les había subido la compra por las escaleras con excusas casuales sobre haber comprado demasiado en la tienda. Eres demasiado orgulloso para tu propio bien, le había dicho Harold después de que Mark regresara con la cómoda todavía en la camioneta. Solo es un mueble, pero no era solo un mueble, y ambos lo sabían. Mark se levantó y se acercó a la cómoda, pasando la mano por el borde superior. Su abuela, Dorothy, había tenido este mueble desde que él tenía memoria. De niño había pasado innumerables tardes de verano en su pequeña casa de Maple Street, jugando en el jardín mientras ella tarareaba en la cocina. La cómoda estaba en su dormitorio, siempre ordenada, siempre pulida, una constante en un mundo que parecía cambiar y transformarse demasiado rápido. Ella había criado sola al padre de Mark después de su muerte. El abuelo de Mark murió en un accidente industrial en 1949. Mark nunca conoció a su abuelo, Walter. Murió cuando el padre de Mark solo tenía 5 años, dejando a Dorothy sola para afrontar los años 50 como viuda, con un hijo pequeño y sin estudios más allá del instituto. De alguna manera, se las arregló. Trabajó como costurera, haciendo arreglos y remiendos, con sus dedos moviéndose con destreza sobre la tela, mientras el joven Mark jugaba con carretes de hilo en el suelo de su salón. Tu abuelo era un buen hombre, solía decirle a Mark. Hábil con las manos, aún más con la cabeza. Habría hecho grandes cosas si hubiera tenido tiempo. Pero no lo tuvo. Un fallo en una grúa del ferrocarril se encargó de ello. Y cualquier sueño que Walter pudiera haber albergado murió con él a los 32 años. Dorothy había fallecido hacía 5 años. A los 87, su mente seguía ágil, aunque su cuerpo fallaba. Mark había estado con ella al final, sosteniendo su mano como papel, mientras ella entraba y salía del estado de conciencia. En sus últimos días, hablaba de Walter, de los primeros años de su matrimonio durante la depresión, de lo asustados que estaban todos. Pensábamos que el mundo se acababa, susurraba. Los bancos quebrando, la gente perdiendo todo. Tu abuelo solía tener pesadillas al respecto. La cómoda le había llegado a Mark después del funeral. Su padre había fallecido 7 años antes, de un ataque al corazón a los 58 años. Desgastado por toda una vida de trabajo en la fábrica y por fumar demasiado, no había nadie más que pudiera reclamarla. La tía de Mark, hermana de su padre, se había mudado a Arizona hacía décadas y ni siquiera había vuelto para el funeral. Los pocos primos lejanos que Mark recordaba vagamente de su infancia se habían dispersado por los 4 vientos. Así que la cómoda pasó a ser suya, junto con unas cuantas cajas de fotografías y la vajilla de boda de su abuela, que ya había vendido durante un mes especialmente desesperado la primavera pasada. Mark abrió el cajón superior. Todavía olía ligeramente a lavanda, gracias a las bolsitas que su abuela había guardado entre sus cosas. El cajón estaba vacío ahora, excepto por algunas de sus propias camisas, dobladas y apiladas con cuidado. Los cajones segundo y tercero contenían más ropa suya. El cuarto tenía los jerseys de invierno de Chloe. El quinto, las chaquetas que a Preston le quedaban pequeñas y que Mark no se atrevía a tirar. El cajón inferior, el más grande, contenía mantas y sábanas de repuesto. Se arrodilló y abrió ese cajón inferior con la intención de sacar una manta extra. Las noches de octubre se estaban volviendo frías y la calefacción del edificio era, en el mejor de los casos, poco fiable. Su mano rozó las colchas dobladas, una hecha por su madre y otra comprada en una tienda de descuento, y empezó a cerrar el cajón, pero no cerraba bien. Se enganchó en algo y se quedó atascado en un ángulo extraño. Mark frunció el ceño y sacó el cajón por completo, dejándolo en el suelo. Miró dentro del espacio vacío, esperando ver una tabla deformada o algún objeto olvidado encajado en la parte trasera. En cambio, notó algo extraño en las proporciones. El cajón era profundo, tal vez 25 centímetros de adelante hacia atrás, pero la cavidad que ocupaba parecía menos profunda, tal vez 18 centímetros. Metió la mano y palpó el panel trasero. Madera maciza, lisa, sin nada especial. Pero cuando lo golpeó con los nudillos, el sonido fue hueco.
Mark se sentó sobre los talones y su corazón comenzó a latir más rápido. Miró el exterior de la cómoda, calculó la profundidad y luego midió con la palma de la mano el espacio interior. Definitivamente había una discrepancia. Había unos 7,5 centímetros, tal vez 10 centímetros de espacio que no correspondía a nada. Recorrió con los dedos los bordes del panel trasero, buscando juntas, cierres, cualquier cosa inusual. Al principio no encontró nada. Luego, en la esquina inferior izquierda, notó un pequeño hueco, apenas perceptible, donde el panel de madera no encajaba perfectamente con el marco. Mark se levantó y fue al cajón de los trastos de la cocina, donde cogió un destornillador plano. Le temblaban ligeramente las manos cuando volvió al armario. Insertó el destornillador en el hueco y aplicó una suave presión. El panel se movió. Trabajó con cuidado, sin querer dañar la madera, haciendo palanca en los bordes hasta que todo el panel trasero se soltó. No estaba clavado ni atornillado, simplemente estaba encajado a presión en una ranura. Diseñado para parecer permanente, pero en realidad se podía quitar si sabías que estaba ahí. Con un último movimiento cuidadoso, el panel se soltó. Detrás había un compartimento oculto y no estaba vacío. A Mark se le cortó la respiración. A la tenue luz de la cocina, pudo distinguir formas en el compartimento oculto, paquetes envueltos en lo que parecía tela vieja, papeles atados con cuerda, algo que podría haber sido una pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, metió la mano y sacó con cuidado el primer paquete. La tela estaba quebradiza por el paso del tiempo, con un estampado floral descolorido que podría haber formado parte de un vestido o una funda de almohada. Lo desenvolvió lentamente, temeroso de que se desintegrara al tocarlo. Dinero, billetes viejos, crujientes a pesar de su antigüedad, atados con una goma elástica que se desintegró en polvo en cuanto la tocó. Mark sostuvo el fajo a contraluz. Eran billetes de $20, pero no como los que había visto en circulación. El diseño era diferente, más antiguo. Entrecerró los ojos para ver la fecha. 1934. Sus manos temblaban con más fuerza. Dejó el primer fajo y cogió otro. Más billetes, de 10 y 20, todos de la década de 1930 y principios de la de 1940. Había al menos una docena de fajos en total, quizá más. Los sacó todos y los colocó con cuidado en el suelo a su lado. Debajo del dinero había papeles, documentos de aspecto oficial con bordes ornamentados y una escritura elaborada. Levantó uno a la luz. Bono de guerra de los Estados Unidos. Se leía en la parte superior. Emitido en 1943 a nombre de Walter Brenna, su abuelo. La mente de Mark dio vueltas. Dejó el bono a un lado y sacó más. Algunos eran bonos de guerra. Otros eran bonos municipales de varias ciudades y condados. Todos databan de los años 30 y 40, todos a nombre de Walter Brenner. En el fondo del compartimento había una pequeña caja de madera, no más grande que una caja de puros. Mark la sacó con reverencia. La madera era lisa, pulida, con un sencillo cierre de latón. La abrió. Dentro había cartas, una pila de ellas, tal vez 20 o 30, atadas con una cuerda que había resistido mejor el paso de las décadas que las gomas elásticas. Los sobres estaban amarillentos, la tinta descolorida, pero aún legible. Cada uno estaba dirigido con la misma cuidadosa caligrafía. A mi querida Dorothy, Mark sintió un nudo en la garganta. Eran cartas de amor de su abuelo a su abuela. Cartas que ella, al parecer, nunca había visto. Desató el cordel con dedos cuidadosos y abrió el primer sobre. La carta que había dentro estaba fechada el 15 de marzo de 1933, escrita con la misma letra precisa que la dirección. Mi querida Dorothy, comenzaba. Te escribo sabiendo que quizá nunca lo leas, pero debo dejar constancia de lo que he hecho y por qué. Los bancos están quebrando. Cada día nos enteramos de que otro ha cerrado. La gente pierde los ahorros de toda su vida de la noche a la mañana. No puedo permitir que eso nos pase a nosotros, a ti, a nuestros futuros hijos. Mark siguió leyendo, con los ojos moviéndose más rápido a medida que las palabras lo atraían.
He retirado todo lo que teníamos, $347. No es mucho, pero es nuestro. Ganado con tu costura y mi trabajo en el ferrocarril. Lo he escondido en un lugar seguro, donde ningún banco puede tocarlo, ningún acreedor puede reclamarlo. Cuando los tiempos sean más seguros, cuando pase el miedo, lo recuperaré y lo usaremos para construir la vida con la que hemos soñado. Pero por ahora debe permanecer escondido. Confía en mí, mi amor, es por nuestro bien. La carta estaba firmada simplemente con Walter. Mark se recostó contra la pared, con la carta aún en la mano. Su abuelo había escondido dinero durante la depresión. Eso estaba claro, pero ¿por qué nunca lo había recuperado? ¿Y por qué no se lo había contado a Dorothy? Cogió la siguiente carta, fechada 6 meses después. En ella se mencionaba que se había añadido más dinero al escondite. Otros $80 ahorrados gracias a las horas extras. El tono era esperanzador. Lo peor parece estar pasando, había escrito Walter. Pronto te mostraré lo que he hecho. Te reirás de mi precaución, pero también te alegrarás de ella. Mark revisó rápidamente varias cartas más, cada una de las cuales documentaba las adiciones a los ahorros ocultos. En 1935, Walter había acumulado más de $1,200 de fortuna durante esos años. También había empezado a comprar bonos, creyendo que eran más seguros que el dinero en efectivo. Las cartas continuaron hasta finales de la década de 1930 y durante los años de la guerra. Walter escribía sobre su trabajo, sobre sus esperanzas para el futuro, sobre el hijo que habían tenido en 1944. El padre de Mark, el pequeño Raymond, tendrá oportunidades que nunca habíamos soñado. Prometía una carta. Este dinero lo garantizará. Una buena educación, una vida mejor. Pero no hubo más cartas después de 1949. Mark sabía por qué. Su abuelo había fallecido en abril de ese año en un accidente con una grúa. Tenía 32 años. Su hijo solo 5. Mark cogió la última carta de la pila. La fecha le oprimía el pecho. 14 de abril de 1949. El día antes de la muerte de Walter. Dorothy, mi amor, decía. Mañana te lo contaré todo. He guardado este secreto durante demasiado tiempo. Pensaba que tenía que ahorrar más para esperar el momento perfecto. Pero Raymond está creciendo y tenemos que pensar en su futuro ahora, no algún día. El dinero está escondido en tu cómoda. La que compramos en la subasta hace 5 años. La modifiqué yo mismo, creando un falso fondo en el cajón inferior. Te reirás cuando veas lo sencillo que es. La carta continuaba. Ahora hay casi $3,000 en efectivo, además de los bonos que he estado comprando. Si me pasara algo y no niegues con la cabeza, los accidentes ocurren en el astillero. Estarás protegido. Raymond estará protegido. Debería habértelo dicho hace años, pero seguía pensando en añadir un poco más. Hacerlo perfecto. Perdona mi precaución. Mañana lo celebraremos. Mañana todo cambiará. La carta terminaba con una sencilla declaración de amor y estaba firmada con el nombre de Walter. Mark la leyó 2 veces y una tercera con los ojos ardientes. Mañana todo cambiará. Pero mañana su abuelo había muerto, aplastado cuando se rompió el cable de una grúa. Y nunca había tenido la oportunidad de contarle a Dorothy lo del dinero escondido. Ella había criado a su hijo sola, trabajando como costurera, haciendo arreglos, luchando por llegar a fin de mes. Todo ello mientras la respuesta a sus dificultades económicas permanecía oculta en los muebles de su propio dormitorio. Mark miró el dinero esparcido ante él en el suelo, los bonos, las cartas que contaban, una historia de esperanza y precaución y un momento terrible. Su abuela había tenido esta cómoda durante 50 años después de la muerte de Walter. La había trasladado de casa en casa, la había pulido con cariño, había guardado su ropa en ella y nunca lo había sabido. La tragedia se apoderó de Mark como un peso. Su padre había crecido en la pobreza, había trabajado en fábricas toda su vida y había muerto a los 58 años sin haber conocido nunca la tranquilidad ni la comodidad. Todo por culpa de un accidente que ocurrió un día antes de tiempo. Mark recogió las cartas con cuidado y las devolvió a su caja. Apiló el dinero en montones ordenados y contó los bonos.
Había 18 de diferentes denominaciones. No tenía ni idea de cuánto valían ahora. Ni siquiera sabía si la moneda de la época de la depresión seguía siendo válida. Los bonos meteorológicos de la década de 1940 aún podían canjearse. Pero allí sentado en el suelo de su apartamento, a las 3:30 de la madrugada, con una orden de desahucio sobre la mesa de la cocina y sus hijos durmiendo en la habitación de al lado, Mark comprendió una cosa con claridad. Su abuelo había intentado salvar a su familia. Había escondido ese dinero para protegerlos del caos de su época, con la intención de revelarlo cuando llegara el momento adecuado. Ese momento nunca había llegado para Walter, pero finalmente había llegado para Mark. Miró el sólido mueble, que había guardado el secreto durante 76 años. Luego miró el compartimento secreto, ahora vacío, salvo por el polvo y las sombras. Sus manos habían dejado de temblar. Algo parecido a la esperanza, frágil pero real, comenzó a brotar en su pecho. Mark no durmió. No podía. Se sentó a la mesa de la cocina mientras amanecía sobre la ciudad. El contenido del compartimento secreto se extendía ante él como artefactos de una excavación arqueológica. De vez en cuando cogía uno de los fajos, sentía su peso e intentaba comprender lo que tenía en las manos. Solo el dinero en efectivo le llenaba de una mezcla de asombro e incertidumbre. Lo había contado 3 veces, pasando cuidadosamente los dedos por billetes que eran más viejos que su padre. En total eran 23 fajos, la mayoría de 20, algunos de 10 y unos pocos de 50. El total ascendía a $247. En 1949 eso habría sido suficiente para comprar una casa. Ahora podría cubrir 2 meses de alquiler y facturas atrasadas, si es que aún era válido. Mark no tenía ni idea de si una moneda de 70 años de antigüedad aún se podía gastar, o si había que cambiarla de alguna manera, o si era papel sin valor. Los bonos eran más misteriosos. 18 certificados, cada uno con un valor específico y una fecha de vencimiento. Mark intentó entenderlos, pero el lenguaje financiero le superaba. Términos como valor nominal e interés acumulado nadaban en su cerebro agotado. Algunos habían vencido en la década de 1950, otros en la de 1960. ¿Significaba eso que ahora no tenían ningún valor, que habían caducado como un cupón viejo o que seguían ganando valor de alguna manera? Cogió su teléfono y empezó a buscar. ¿Siguen siendo válidos los antiguos bonos de ahorro? Los resultados eran confusos, llenos de sitios web del gobierno con densos párrafos sobre los bonos de la serie E y los procedimientos de reembolso. Descubrió que algunos bonos dejaban de devengar intereses después de 30 años, pero aún podían canjearse. Otros podían tener reglas diferentes. Necesitaría a un experto. Las cartas las había leído y releído hasta casi memorizarlas. La voz de su abuelo se reflejaba en cada línea, sincera, esperanzada, esforzándose por hacer lo correcto por su familia. La última carta, escrita el día antes de su muerte, era la más difícil de leer. Mañana todo cambiará. La cruel ironía de esas palabras pesaba en el pecho de Mark. A las 6:11 oyó movimiento en el dormitorio. Preston salió primero, con el pelo erizado en todas direcciones y los pantalones del pijama subidos hasta los tobillos. Había crecido 3 pulgadas en el último año y Mark no había podido permitirse comprar ropa nueva para seguirle el ritmo. «Te has levantado temprano», murmuró Preston, dirigiéndose al frigorífico. Se detuvo cuando vio la mesa. «¿Qué es todo eso?» Mark había cubierto apresuradamente la mayor parte con un paño de cocina cuando oyó la puerta, pero Preston era perspicaz. Su hijo se quedó allí, con el cartón de leche en la mano, mirando la esquina de una vieja factura que sobresalía por debajo del paño. «Solo son unos papeles viejos», dijo Mark. «Los encontré en la cómoda de la abuela Dorothy». «Los papeles viejos no suelen hacerte poner esa cara», observó Preston. «¿Qué cara? Como si hubieras visto un fantasma o ganado la lotería, o ambas cosas». Mark esbozó una sonrisa cansada. «Ve a prepararte para el colegio. Yo prepararé el desayuno». Preston dudó, luego se encogió de hombros y se retiró al baño. Mark oyó que la ducha se encendía un momento después. Recogió todo con cuidado y lo devolvió al compartimento oculto,
colocando el panel trasero falso en su sitio. Su secreto por ahora, hasta que entendiera lo que tenía y lo que significaba. Chloe salió 20 minutos más tarde, ya vestida, con la mochila colgada al hombro. Había heredado el espeso cabello oscuro de su madre y los ojos grises de su padre. A los 16 años, se estaba convirtiendo en alguien a quien Mark a veces apenas reconocía, una persona segura de sí misma, ágil de ingenio, ya pensando en universidades que probablemente no podría permitirse. Lo observó al otro lado de la mesa mientras se servía cereales en un bol. Tienes muy mal aspecto. Gracias, cariño. ¿Has dormido algo? No mucho. Comió en silencio durante un momento y luego dijo en voz baja. Puedo buscar trabajo. McDonald's está contratando. Ya tengo la edad suficiente. No. La voz de Mark fue firme. Céntrate en los estudios. Ese es tu trabajo. Papá, llevamos 3 meses de retraso en el alquiler. Te oí hablar por teléfono con el señor Kaswolski la semana pasada. Ella lo miró a los ojos. No soy tonta. Sé que las cosas van mal. Mark sintió que algo se le rompía en el pecho. Tenía 16 años. Debería preocuparse por las notas, los amigos y los bailes de fin de curso, no por si tendrían un techo sobre sus cabezas. Yo me encargo. Él preguntó, ¿cómo? Estuvo a punto de contárselo. Estuvo a punto de sacar el dinero, los bonos y las cartas y decir, mira, ha pasado algo increíble. Pero la precaución le frenó. Aún no sabía lo que tenía. No sabía si era legal, si era real, si realmente resolvería algo. No podía darle esperanzas para luego arrebatárselas de nuevo. Lo estoy averiguando, dijo en su lugar. Confía en mí. Ella lo miró durante un largo momento y luego asintió. De acuerdo. Pero él podía ver la duda en sus ojos, la resignación de alguien que había escuchado promesas antes y las había visto desmoronarse. Después de que los niños se fueran al colegio, Mark se metió en la ducha y dejó que el agua caliente le golpeara el cuello y los hombros. Su mente no dejaba de dar vueltas. Necesitaba consejo, alguien en quien pudiera confiar y que realmente supiera algo útil. Harold. Tenía que ser Harold. Llamó al trabajo para decir que estaba enfermo. Se suponía que hoy tenía que cortar el césped para una empresa de gestión inmobiliaria y le envió un mensaje a Harold. ¿Puedes venir? Es importante. Harold llegó 20 minutos más tarde y llamó a la puerta con su familiar ritmo de 3 golpes. Era un hombre robusto, no alto pero ancho. Tenía el pelo plateado, lo llevaba corto al estilo militar y siempre llevaba gafas de lectura en la cabeza. Más vale que sea algo importante, dijo Harold. Estaba a punto de ponerme la segunda cafetera. Mark le invitó a pasar y cerró la puerta. He encontrado algo. ¿Qué has encontrado? En lugar de responder, Mark se arrodilló junto a la cómoda y sacó el cajón inferior. Harold observó, desconcertado, cómo Mark arrancaba el panel trasero falso. Que me parta un rayo, susurró Harold. Mark sacó primero la caja de madera, luego los fajos de billetes y, por último, los bonos. Los extendió sobre la mesa de café mientras Harold se quedaba paralizado, mirando fijamente. Mark, dijo Harold finalmente, ¿qué demonios estoy viendo? El secreto de mi abuelo. Mark le entregó la última carta. Leí esto. Los ojos de Harold recorrieron la página y su expresión pasó de la confusión a la comprensión y luego a algo parecido al asombro. Cuando terminó, miró a Mark con los ojos muy abiertos. ¿Tu abuelo escondió todo esto? El día antes de morir. Nunca se lo contó a mi abuela. Harold se sentó con fuerza en el sofá sin dejar de mirar el dinero. ¿Sabes cuánto vale esto? Ni idea. Por eso te llamé. Me refiero solo al dinero en efectivo. Harold cogió un fajo y lo examinó. Es auténtico. Viejo, pero auténtico. Probablemente aún se pueda usar. Los bancos aceptan moneda antigua y la cambian por la actual. ¿Y los bonos? De eso no sé nada, pero mi sobrino Leonard trabaja en el First National Bank, en el centro. Él lo sabrá. Se encarga de asuntos inmobiliarios, cuentas antiguas y todo eso. Mark sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podemos confiar en él? Es de la familia y discreto. Era abogado antes de dedicarse a la banca. Harold dejó el dinero con cuidado sobre la mesa. Mark, esto podría...
Quiero decir que esto podría cambiar las cosas para ti. O podría no ser nada, o podría ser ilegal de alguna manera, o un problema a la vez. La voz de Harold era firme, sensata. Primero, averiguamos lo que tienes. Luego, pensamos en el resto. Mark asintió. El sol ya había salido por completo y entraba por las ventanas del apartamento, iluminando los viejos billetes con sus diseños desconocidos, los bonos con sus declaraciones formales, las cartas que contaban una historia de amor, esperanza y tragedia. «Puedo llamar a Leonard», se ofreció Harold. «Concertar una reunión. Discreta, extraoficial, solo para obtener información». «Sí», dijo Mark. «De acuerdo, hazlo». Harold hizo la llamada esa tarde, hablando en voz baja mientras Mark daba vueltas por el pequeño apartamento. Cuando colgó, sonreía. «Leonard puede verte mañana a las 11 o peso en el banco. Va a reservar una hora y utilizará una de las salas de consulta privadas. ¿Qué le has dicho? Que has heredado unos documentos financieros antiguos y necesitas asesoramiento». «Nada específico». Harold hizo una pausa. «Me preguntó si se trataba de tu abuela. Le dije que sí. Eso pareció satisfacerlo». Mark pasó el resto del día en un extraño limbo, incapaz de concentrarse en nada. Recogió el apartamento, lavó la ropa, intentó ver la televisión en su teléfono, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la cómoda, hacia el compartimento oculto detrás de su inocente fachada. Cuando los niños volvieron del colegio, los llevó a comer pizza. Era un lujo que no podía permitirse, pero necesitaba hacer algo normal, algo que le hiciera sentir que aún tenía el control. Se sentaron en la mesa de Angelos, el mismo sitio al que Linda solía llevarlos los viernes por la noche cuando eran más pequeños. «¿Qué se celebra?», preguntó Chloe con recelo. «¿Un padre no puede llevar a sus hijos a comer pizza?» «Últimamente no», dijo Preston con la boca llena de pepperoni. Mark intentó sonreír. «Las cosas están mejorando. ¿Has encontrado un nuevo trabajo?» Los ojos de Chloe se llenaron de esperanza. «Todavía no, pero estoy trabajando en algo. Confía en mí, ¿vale?» Ella lo miró fijamente y luego asintió lentamente. Lo que vio en su rostro pareció tranquilizarla, al menos un poco. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Mark volvió a leer las cartas. Había detalles que se le habían escapado en su primera lectura frenética. Referencias a personas cuyos nombres ahora no le decían nada. Amigos, vecinos, familiares, fallecidos hacía mucho tiempo. Pero un nombre aparecía más de una vez. Cyrus. «Cyrus y yo hemos estado hablando», decía una carta de 1934. «Él está pensando en hacer lo mismo, esconder lo que pueda. Hicimos un pacto. Nos ayudaremos mutuamente a nuestras familias si pasa algo. Los hermanos cuidan de los hermanos». Mark frunció el ceño. Cyrus. Rebuscó en su memoria, tratando de ubicar el nombre. Su abuela había mencionado a algunos parientes de vez en cuando, pero Mark era joven y no había prestado mucha atención. ¿Era Cyrus otro abuelo? ¿Un tío? Se propuso preguntarle a Harold si alguien conocía la historia de la familia. Era él. Harold había conocido a Dorothy durante años, había asistido a su funeral y había escuchado sus historias. A la mañana siguiente, Mark se vistió cuidadosamente con su única camisa buena y los pantalones que guardaba para ocasiones especiales. Recogió una selección de los billetes y varios de los bonos, y los guardó en un sobre de Manila. El resto lo devolvió al compartimento secreto junto con las cartas. No tenía sentido llevarlo todo hasta que supiera más. Harold condujo hasta el banco en su viejo Buick. El First National ocupaba una esquina del centro de la ciudad, un sólido edificio de ladrillo que probablemente llevaba allí desde la década de 1920. En el interior olía a moqueta vieja y aire acondicionado. Una recepcionista los condujo a una pequeña sala de conferencias en la segunda planta. Leonard ya estaba allí, un hombre de unos 40 años con la misma complexión robusta que Harold y vestido con un traje cuidadosamente planchado. Se levantó cuando entraron y les tendió la mano. «Tío Harold, me alegro de verte». Se volvió hacia Mark. «Tú debes de ser Mark Brenner. Por favor, sentaos». Se sentaron alrededor de una pequeña mesa. Mark notó que los ojos de Leonard se dirigían inmediatamente al sobre que llevaba.
Harold mencionó que tenías algunos documentos financieros antiguos. El tono de Leonard era profesionalmente neutro, pero Mark percibió la curiosidad que se escondía detrás. Los encontré escondidos en un mueble que pertenecía a mi abuela. Mark abrió el sobre y comenzó a sacar los billetes. No sé si siguen siendo válidos o si tienen algún valor. Leonard cogió la primera pila y la examinó con atención. Levantó las cejas. Son billetes de la Reserva Federal de la serie de 1934. En este estado. Levantó uno a contraluz. Son auténticos y sí, siguen siendo de curso legal, así que puedo gastarlos. Puedes hacerlo, aunque sería mejor que primero los cambiaras en un banco. La mayoría de los comercios no sabrían qué hacer con billetes tan antiguos. Leonard dejó el fajo con cuidado sobre la mesa. ¿Dónde dijiste que los encontraste? En la cómoda de mi abuela. Murió hace 5 años. Me la dejó a mí. Acabo de descubrir un compartimento secreto. ¿Y tu abuela nunca te habló de este dinero? No, creo que no sabía que existía. La expresión de Leonard se volvió más pensativa. ¿Puedo preguntarte cuándo adquirió tu abuela este tocador? Lo tuvo desde que tengo memoria, desde la década de 1940, creo. ¿Y quién lo tenía antes que ella? Mi abuelo. Murió en 1940. Leonard lo entendió. Ya veo. Entonces, es probable que tu abuelo escondiera este dinero y tu abuela nunca lo descubriera. Eso es lo que dicen las cartas. Mark dudó y luego sacó una de las cartas, no la última, sino una anterior que explicaba la situación básica. Se la entregó a Leonard. Leonard la leyó lentamente y su expresión se volvió más comprensiva con cada línea. Cuando terminó, la dejó con cuidado sobre la mesa. Su abuelo era un hombre sabio. Mucha gente lo perdió todo cuando los bancos quebraron a principios de los años 30. No era raro guardar dinero en efectivo en casa. Hizo una pausa. Es trágico que nunca llegara a decírselo. ¿Puedes decirme cuánto vale esto? ¿El dinero en efectivo? Leonard hizo un rápido cálculo mental. Valor nominal, unos $2,800. Algunos coleccionistas podrían pagar más por billetes de esta época en este estado, pero no mucho más. Podrías conseguir unos $3,000 si encontraras al comprador adecuado. A Mark se le encogió un poco el corazón. $3,000. Resolvería su crisis inmediata, pagaría el alquiler atrasado y les permitiría seguir viviendo allí unos meses más. Pero no era la cantidad que cambiaría su vida y que había empezado a esperar. Entonces Leonard cogió uno de los bonos. Su expresión cambió. Lo estudió con atención, le dio la vuelta, examinó el sello y las firmas. Luego cogió otro y otro. Son diferentes, dijo en voz baja. ¿En qué sentido? Son bonos de ahorro de la serie E, básicamente bonos de guerra vendidos para financiar el esfuerzo bélico. Leonard sacó su teléfono y empezó a escribir. El valor nominal es de $50, pero estos bonos acumulan intereses con el tiempo. Incluso después de su vencimiento, pueden seguir ganando valor en determinadas circunstancias. Mark se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto valor? Leonard se quedó en silencio un momento, leyendo algo en su teléfono. Varía según la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Este es de 1943. Hizo algunos cálculos. Si nunca se ha canjeado con todos los intereses acumulados, estamos hablando de entre 4 y 6 veces el valor nominal. Por lo tanto, este bono de $50 puede valer potencialmente $300, quizá más. Necesitaría un especialista para darte las cifras exactas. Leonard miró los otros bonos esparcidos sobre la mesa. ¿Cuántos tiene? 18 en total, de diferentes importes. Leonard abrió mucho los ojos. ¿Puedo verlos todos? Mark sacó el resto. Leonard examinó cada uno metódicamente, tomando notas en un bloc de notas. El silencio se prolongó. El pulso de Mark latía con fuerza en sus oídos. Finalmente, Leonard dejó el bolígrafo y levantó la vista. Señor Brenner, no puedo darle cifras precisas sin consultar a nuestro especialista en rescate de bonos. Pero basándome en estos valores nominales y fechas de emisión, estamos hablando de entre $40,000 y $50,000. Posiblemente más. La habitación pareció inclinarse. ¿50,000? Es una estimación aproximada. Podría ser más.
Podría ser ligeramente menos, pero sí, en ese rango. Mark se recostó en su silla con las manos temblorosas. $50,000. No era suficiente para jubilarse, pero sí para todo lo demás. Pagar las deudas, crear un fondo para la universidad, respirar por primera vez en 2 años. ¿Qué tengo que hacer? Su voz sonaba ronca. En primer lugar, le recomiendo que consulte a un abogado especializado en sucesiones. Asegúrese de que no haya complicaciones legales con la herencia. Entonces, podremos comenzar el proceso de rescate. Llevará algún tiempo. El papeleo del gobierno siempre lo lleva, pero es sencillo. Leonard sacó una tarjeta de visita y escribió un nombre en el reverso. Phyllis Cunningham. Se encarga de derecho sucesorio. Muy minuciosa, muy digna de confianza. Dígale que le envío yo. Mark cogió la tarjeta con los dedos entumecidos. Gracias. No sé qué decir. Diga que tendrá cuidado. Si se corre la voz, es posible que aparezcan parientes de la nada. La expresión de Leonard era amable, pero seria. La gente hace cosas extrañas cuando hay dinero de por medio. Harold, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. A Mark no le queda mucha familia. La familia de su abuela es bastante pequeña. Aún así, Leonard dijo, la discreción es tu mejor aliada en este caso. Se dieron la mano y Mark y Harold se marcharon del banco en unos días. En el aparcamiento, Harold soltó un largo suspiro. $50,000, dijo. Si es real, si no hay complicaciones. Es real, Mark. Has visto su cara. Sabe de lo que habla. Mark miró el sobre que tenía en las manos, los bonos que representaban la desesperada esperanza de su abuelo, el desconocido legado de su abuela. Tengo que llamar a este abogado, dijo. Harold le dio una palmada en el hombro. Paso a paso, amigo mío. Paso a paso. Mark llamó a Phyllis Cunningham esa tarde. Su recepcionista le concertó una cita para el martes siguiente, la primera disponible. 4 días le parecieron una eternidad, pero Mark intentó centrarse en el alivio inmediato que le había proporcionado Leonard. Al menos el dinero era sin duda suyo. Al día siguiente llevó $300 en billetes viejos al First National y los cambió por moneda corriente. El cajero examinó cada billete con cuidado, consultó con el gerente, pero finalmente procesó la transacción sin problemas. Mark salió con 6 billetes nuevos de $50 que le parecían irreales en su cartera. Esa noche llamó a su casero, Eugene Kasowski. Señor Kasowski, soy Mark Brenner. Hubo una pausa. Tiene el dinero del alquiler. Mañana puedo pagar un mes, el resto en 2 semanas. Otra pausa, esta vez más larga. Eso dijo el mes pasado. Lo sé, pero esta vez es verdad. He conseguido algo de dinero. Una herencia. Una herencia. La voz de Kasowski sonaba escéptica. Claro. Mañana puedo traerle $1,900 en efectivo, el primer mes de lo que le debo. El escepticismo cambió ligeramente. En efectivo. En efectivo. Bien. Mañana a las 10 a.m. en mi oficina. Pero Brenner, si el resto no está aquí en 2 semanas, se procederá al desalojo. Entendido. Entendido. Gracias, señor Kasowski. Mark colgó y se permitió un momento de alivio. Una crisis aplazada. No estaba resuelta, pero estaba aplazada, y eso era más de lo que tenía ayer. Chloe notó el cambio en él inmediatamente. Esa noche, mientras cenaban, con comida de verdad que él había comprado, no el ramen y la sopa enlatada que habían sido su alimento básico, lo observó con atención. «¿Ha pasado algo?», dijo. Mark miró a Preston, que estaba concentrado en su comida. «Te dije que las cosas estaban mejorando». «Papá», su voz era suave pero insistente. «¿Qué pasa?». Dejó el tenedor sobre la mesa. «¿Te acuerdas de la cómoda de tu bisabuela Dorothy? La grande de madera que está en la esquina. Encontré algo escondido en ella. Dinero. Dinero antiguo que mi abuelo, tu tatarabuelo, escondió durante la depresión». Preston levantó la cabeza de golpe. Dinero escondido como un tesoro. Más o menos. Lo escondió porque los bancos estaban quebrando y la gente tenía miedo. Murió antes de poder contárselo a nadie. «¿Cuánto?», preguntó Chloe. Mark dudó. «Lo suficiente para volver a tener estabilidad».
pagar el alquiler, hacer frente a las facturas, quizás ahorrar algo para la universidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Hablas en serio? En serio. Se levantó y rodeó la mesa, para abrazarlo, algo que no había hecho espontáneamente en meses. Mark la abrazó, sintiendo cómo la tensión se desvanecía de sus hombros. Vamos a estar bien, susurró ella. Vamos a estar bien. Preston, para no quedarse fuera, se unió al abrazo. Por un momento, los tres se quedaron allí, en su pequeña cocina, abrazados, con la promesa de algo mejor. El fin de semana transcurrió en una extraña neblina de normalidad teñida de expectación. Mark pagó a Kuzvolsky, soportó el escrutinio sospechoso del casero y salió con un recibo que le pareció oro. Le compró a Preston zapatos nuevos, buenos, no de la tienda de descuentos, como los de imitación con los que se había conformado hasta entonces. Le dio dinero a Chloe para un viaje escolar y vio cómo se le iluminaba el rostro de alegría, pero aún no les había dicho nada sobre los bonos. No hasta estar seguro de que eran legalmente suyos y no había complicaciones. Llegó el martes. La oficina de Phyllis Cunningham estaba en una casa victoriana reformada cerca del centro, pintada de amarillo pálido con molduras blancas. El interior tenía cálidos suelos de madera, cómodas sillas y paredes llenas de libros de derecho y fotos familiares. Phyllis tenía unos 50 años, con el pelo plateado recogido en un moño práctico y gafas de lectura colgadas del cuello con una cadena. Tenía el aire de alguien querido y accesible, pero competente. Señor Brenner, por favor, siéntese. Le indicó una silla frente a su escritorio. Leonard ha hablado muy bien de usted. Ha sido de gran ayuda. Ha mencionado que ha descubierto unos bonos antiguos y dinero escondidos en unos muebles heredados. Mark volvió a contar la historia. La cómoda, el compartimento secreto, la muerte de su abuelo, la pobreza desconocida de su abuela. Phyllis escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminó, ella dijo, ¿puedo ver los documentos? Él le entregó el sobre. Ella examinó primero los bonos metódicamente y luego el dinero en efectivo restante. Finalmente, tomó varias de las cartas y las leyó con mucha atención. Estas cartas establecen la intención, dijo. Su abuelo claramente destinó este dinero a su esposa y descendientes. Eso es importante. Entonces, legalmente es mío. Sigamos la cadena. El dinero era de su abuelo. Él murió en 1949. Habría pasado a su esposa, tu abuela, como parte de su patrimonio, lo supiera ella o no. Que yo sepa, ella nunca presentó ningún documento relativo al patrimonio. En 1940, para un patrimonio modesto, es posible que no fuera necesario, especialmente si tu abuelo murió sin testamento. Phyllis tomó otra nota. Tu abuela murió en 2020. Hace 5 años, sí. ¿Y te dejó una cómoda? A mi padre, técnicamente, pero él falleció antes que ella, así que me tocó a mí. ¿Tienes documentación de esa herencia? Mark sacó una carpeta en la que había traído una copia del sencillo testamento de su abuela, o en el que se enumeraban sus posesiones que iban a parar a su hijo o a sus descendientes, el certificado de defunción de su padre, la factura de venta cuando guardó la cómoda en un almacén brevemente antes de mudarse a su apartamento actual. Phyllis lo revisó todo y luego asintió con la cabeza. Es muy sencillo. La propiedad pasó de tu abuelo a tu abuela, de tu abuela a tu padre y de tu padre a ti. El hecho de que el dinero estuviera escondido no cambia la cadena legal de la herencia. Mark sintió un gran alivio. Entonces, puedo canjear los bonos. Deberías poder hacerlo. Sí. Sin embargo, hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Necesito preguntarte por otros miembros de la familia. Tu abuela tuvo otros hijos. Mi padre tenía una hermana. Mi tía se mudó a Arizona hace 30 años. No estamos en contacto. ¿Algún otro pariente que pueda impugnar esto? Mark pensó en el nombre que aparecía en las cartas. Mi abuelo tenía un hermano, Cyrus, pero murió en los años 70, creo. ¿Cyrus tenía hijos? No estoy seguro. Quizás. Mi abuela nunca hablaba mucho de esa parte de la familia. Phyllis se inclinó hacia adelante. Señor Brenner, legalmente, esta herencia parece ser suya. Las disputas familiares pueden complicarse.
incluso cuando la ley es clara. Si otros parientes se enteran de este dinero, podrían intentar alegar que su abuelo lo destinó a toda la familia, no solo a sus descendientes directos. Pero las cartas le ayudan mucho en su caso. Demuestran la intención, pero las emociones y el dinero son una combinación volátil. Hizo una pausa. No le digo que no siga adelante con esto. Lo que digo es que esté preparado para posibles dificultades. Mark sintió que su alivio inicial se esfumaba ligeramente. ¿Qué recomienda? Documente todo. Mantenga registros claros del origen del dinero, la cadena de herencia, todo. Si decide compartir la información con otros miembros de la familia, hágalo con cuidado. Y considere si alguien lo impugna. ¿Está preparado para esa lucha? Necesito este dinero, dijo Mark en voz baja. Mis hijos lo necesitan. Entonces nos aseguraremos de que tengas la posición legal más sólida posible. Phyllis sacó un formulario. Redactaré una carta en la que se establezca la cadena de herencia y tu propiedad legal. Puedes presentarla cuando canjees los bonos. Eso debería evitar preguntas. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Unos días. Mientras tanto, le sugiero que investigue la familia del hermano de su abuelo. No podría salir a la luz si se corre la voz. Mark salió de la oficina sintiéndose validado y ansioso a la vez. El dinero era suyo, probablemente, a menos que alguien decidiera lo contrario. Esa noche, le preguntó a Harold por Cyrus. Se sentaron en el apartamento de Harold, con el café enfriándose entre ellos. Harold frunció el ceño, recordando. Cyrus Brenner. Sí, recuerdo que tu abuela lo mencionó una o dos veces. ¿Hubo algún tipo de desencuentro después de la muerte de tu abuelo? ¿Qué tipo de desencuentro? No conozco los detalles, pero tengo la impresión de que Cyrus le pidió a tu abuela dinero que ella no tenía. Eso creó rencor. Harold se encogió de hombros. ¿Por qué? Mark le contó lo de las cartas en las que se mencionaba a Cyrus. Necesito saber si tuvo hijos, si siguen vivos. Puedo preguntar por ahí. Es un pueblo bastante pequeño. Alguien lo recordará. Harold lo consiguió 3 días después. Llegó al apartamento de Mark con una lista escrita a mano y una expresión sombría. Encontré información sobre Cyrus, dijo, acomodándose en el sofá. No fue difícil, solo tuve que hablar con algunos veteranos en el VFW. Mark se sentó frente a él, con la tensión acumulándose en su estómago. Y Cyrus tenía 2 hijos, una hija llamada Irene y un hijo llamado Floyd. Floyd murió hace unos 10 años, pero Irene sigue viva. Vive en Moordale, a unos 20 metros de aquí. ¿Alguien más? Floyd tenía 3 hijos. 2 hijas se mudaron fuera del estado, pero su hijo Clarence sigue viviendo aquí. Trabaja en la tienda de neumáticos de la Ruta 9. Mark asimiló la información. Primos que nunca había conocido, ni siquiera sabía que existían. ¿Averiguaste algo sobre la pelea? Harold asintió lentamente. Según Jerry Whitman, que tiene 86 años, conocía a los 2 hermanos. Cyrus fue a ver a Dorothy justo después de la muerte de Walter. Le preguntó si Walter había dejado dinero. Dorothy le dijo que no. Apenas llegaban a fin de mes. Cyrus se enfadó. Dijo que Walter le había hablado de esconder dinero. Dorothy pensó que estaba siendo cruel, que intentaba darle falsas esperanzas. Tuvieron una gran pelea. La familia se dividió después de eso. Así que Cyrus sabía lo del dinero escondido, aparentemente, pero no sabía dónde estaba escondido. Mark sintió frío, lo que significa que si lo descubren, yo lo descubrí. Podrían pensar que tienen derecho a reclamarlo. Sí, la expresión de Harold era comprensiva. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Phyllis dijo que legalmente es mío, pero también me advirtió sobre las disputas familiares. Podrías simplemente guardar silencio. Cobra los bonos. No se lo digas a nadie. Mark lo había considerado, pero también había pasado los últimos días pensando en las cartas de su abuelo, en la intención detrás del dinero escondido. Walter había mencionado a Cyrus con afecto. Los hermanos se cuidan entre sí, había escrito. Tengo que pensarlo, dijo Mark. Esa tarde, mientras los niños estaban en el colegio, Mark volvió a sacar todas las cartas. Las leyó en orden cronológico, prestando atención a cada mención de Cyrus.
La imagen que surgió fue la de dos hermanos muy unidos, que se apoyaron mutuamente durante los peores años de la depresión. Una carta de 1936 le llamó especialmente la atención. Cyrus perdió sus ahorros cuando su padre descubrió su escondite y se los quitó para pagar sus deudas de juego. Está devastado. Le prometí que ayudaría a su familia si le pasaba algo. Eso es lo que hacen los hermanos. Mark se recostó en su silla, preocupado. Su abuelo había hecho una promesa, pero eso fue en 1936. ¿Seguía sintiendo lo mismo en 1949? La última carta solo mencionaba contárselo a Dorothy, solo asegurar el futuro de su propio hijo. Todavía estaba luchando con esto cuando Chloe llegó a casa. Lo encontró en la mesa, con las cartas esparcidas y la cabeza entre las manos. «Papá, ¿estás bien?» Él levantó la vista, absorto en sus pensamientos. Ella se sentó frente a él para hablar del dinero, de si realmente era todo suyo. Él le explicó lo de Cyrus, la división de la familia, los primos que nunca había conocido. Chloe escuchó con atención, con expresión pensativa. «¿Qué dicen las cartas?», preguntó. ¿Quería el bisabuelo Walter compartirlo con su hermano? Al principio quizá, más tarde no estoy seguro, pero lo heredaste legalmente, ¿verdad? Eso es lo que dijo el mentiroso. Sí, y es tuyo. Su voz era firme. Papá, lo necesitamos. Yo lo necesito. Preston lo necesita. Te has estado matando por cuidar de nosotros. Por fin ha pasado algo bueno. No lo regales por culpa. No es tan sencillo. ¿Por qué no? ¿Alguna vez se pusieron en contacto con nosotros estos primos? ¿Nos ayudaron cuando estábamos pasando apuros? ¿Sabían siquiera que existíamos? Mark no supo qué responder. Ella tenía razón. Ninguno de ellos había mantenido el contacto con su rama de la familia. «Solo quiero hacer lo correcto», dijo en voz baja. Chloe se acercó y le apretó la mano. «Cuidar de tus hijos es lo correcto». Pasaron 3 días más. Phyllis llamó para decir que la documentación estaba lista. Se presentó la documentación para el rescate de los bonos. El trámite tardaría varias semanas, pero la maquinaria ya se había puesto en marcha. Mark cambió más moneda antigua y pagó el segundo mes de alquiler atrasado. Kuz lo aceptó con menos escepticismo esta vez, aunque seguía mirando a Mark como si esperara que fuera falso. Entonces, el sábado por la mañana, sonó el teléfono de Mark. Número desconocido, prefijo local. «Hola, es Mark Brenna». Una voz de mujer, anciana, insegura. «Sí. ¿Quién es?» «Me llamo Irene Brenner. Creo que podríamos ser primos». El corazón de Mark se detuvo. «¿Cómo ha conseguido mi número?» «Espero que no le importe. Vi a Leonard Finch en la iglesia el domingo pasado. Me comentó que había estado allí con unos documentos antiguos de la familia. Cuando oí su nombre, bueno, Brenner no es muy común por aquí. Y recordé que mi padre había hablado de que su hermano Walter tenía un hijo». Mark se hundió en una silla. «¿De qué quiere hablar, si le parece bien?» «Tengo 73 años, señor Brenna, y me he pasado toda la vida preguntándome por la ruptura familiar, por lo que realmente ocurrió. Leonard no me contó los detalles, por supuesto, pero me dijo, encontraste algo en los muebles de tu abuela». Había algo en su tono. No era exigente ni agresivo, solo cansado y curioso. «Encontré algo», admitió Mark. «Era el dinero del que siempre hablaba mi padre, el dinero que, según él, Walter había escondido». «Sí», siguió el silencio. «Entonces, ¿puedo preguntarle si también encontró cartas?» «Mi padre dijo que Walter escribió cartas al respecto». «Sí. ¿Lo haría usted?» Su voz se quebró ligeramente. ¿Estaría dispuesto a reunirse para hablar? «No quiero nada de usted, señor Breer. Solo quiero entender lo que pasó. Mi padre murió creyendo que su hermano lo había traicionado. Me gustaría saber la verdad». Mark pensó en las cartas, en el afecto entre los hermanos antes de que la tragedia y los malentendidos los separaran, en la promesa de su abuelo de ayudar a la familia de Cyrus. «De acuerdo», dijo. «Podemos vernos». «Gracias». El alivio inundó su voz. «Hay un restaurante en Main Street, Murphy's. ¿Lo conoce?» «Lo conozco. Martes por la mañana, a las 10 UM. Allí estaré». Después de colgar, Mark se quedó mirando su teléfono.
Harold le había advertido que se corría la voz. Ahora estaba sucediendo. Irene parecía sincera, pero eso no significaba que los demás lo fueran. Y el hijo de Clarence Floyd seguía ahí fuera. Mark sacó la última carta de su abuelo y la leyó de nuevo. Mañana todo cambiará. Para Walter, el mañana había traído la muerte y oportunidades perdidas. Para Mark, el mañana traía complicaciones familiares. No sabía cómo manejar la situación. Llamó a Harold. Está empezando. La hija de Cyrus se ha puesto en contacto conmigo. Nos reuniremos el martes. Harold se quedó callado por un momento. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, dijo Mark. Creo que sí. Entonces allí estaré. Mark miró la cómoda, sólida y silenciosa en la esquina. Había guardado el secreto de Walter durante 76 años. Pero los secretos, una vez revelados, tenían la costumbre de propagarse más allá de tu control. Solo esperaba estar preparado para lo que vendría después. El martes por la mañana amaneció frío y gris. Mark se vistió con cuidado, como si una camisa limpia y unos pantalones planchados pudieran servirle de armadura. Harold lo recogió a las 9:30 y condujeron en silencio hasta Murphy's Diner. El restaurante era una reliquia de los años 50, todo cromado y vinilo rojo, con una barra que probablemente había servido a 3 generaciones de lugareños. Mark y Harold se sentaron en una mesa cerca del fondo, pidieron café y esperaron. Donirey llegó a las 10 Whistle en punto. Era menuda, de aspecto casi frágil, con el pelo blanco cortado corto y unos ojos sorprendentemente penetrantes detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba un cardigan, a pesar del calor del restaurante, y llevaba un bolso grande y lo que parecía un álbum de fotos, señor Brenna. Se acercó a su mesa con cautela. Dude, Mark se levantó. Por favor, llámeme Mark. Este es mi amigo Harold. Se dieron la mano e Irene se sentó en la mesa frente a ellos. De cerca, Mark pudo ver el parecido familiar, algo en la forma de su cara, la forma de sus ojos. Tenía la nariz de Walter, la misma que Mark veía en el espejo. Gracias por venir a verme, dijo. Sé que debe de ser extraño. Lo es, admitió Mark, pero también tengo curiosidad. Una camarera se acercó e Irene pidió té. Esperaron en un silencio incómodo hasta que llegó. El vapor se elevaba de la taza en suaves espirales. Mi padre murió en 1977. Irene comenzó. Yo tenía 31 años. En su lecho de muerte, me habló de Walter, del dinero que ambos intentaron esconder durante la depresión. Dijo que Walter había sido más inteligente al respecto y había encontrado un mejor escondite. Removió el té lentamente. También me habló de la pelea con tu abuela. Lo lamentó hasta su último aliento. ¿No sabía dónde estaba escondido el dinero?, preguntó Mark. No. Al parecer Walter nunca le contó los detalles, solo que él había tenido éxito donde mi padre había fracasado. Irene levantó la vista y miró a Mark a los ojos. Mi padre no murió rico. El señor Brenner trabajó en las fábricas toda su vida. Murió con deudas médicas y poco más. Mi hermano Floyd también pasó apuros. Murió joven, como muchos hombres de la familia Brenner. La tristeza en su voz era genuina. Mark sintió que sus defensas se ablandaban ligeramente. Lo siento, dijo. Todos tenemos nuestras cargas. Ella abrió el álbum de fotos y lo giró para que Mark pudiera verlo. La primera página mostraba a 2 jóvenes, con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara. Son Walter y Cyrus en 1928. Tenían 21 y 19 años. Mark se quedó mirando la fotografía. Su abuelo parecía tan joven, tan vivo, tan lleno de esperanza. A su lado, Cyrus tenía la misma sonrisa pícara, el mismo orgullo de clase trabajadora en su postura. Irene pasó las páginas lentamente. Más fotografías. Los hermanos en una feria del condado, de pie junto a una vieja camioneta, sentados en un porche con botellas de cerveza en la mano. En todas las imágenes parecían inseparables. Se querían mucho, dijo Irene con sencillez. Mi padre nunca superó esa pérdida. Mark sacó su propio sobre. Traje copias de las cartas. Pensé que quizá querrías verlas. Las manos de Irene temblaban mientras las cogía. Leyó la primera lentamente, luego la segunda. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas.
Se la secó con una servilleta, pero siguió leyendo. Cuando terminó, miró a Mark con los ojos enrojecidos. A él sí le importaba. Mi padre no se equivocaba en eso. No, Mark asintió. No se equivocaba. ¿Puedo preguntar? Irene juntó las manos sobre la mesa. ¿Cuánto había? Mark dudó, mirándola con tristeza. Harold asintió levemente. Unos 3,000 en efectivo, 18 bonos que ahora valen mucho más, y legalmente es tuyo. Mi abogado dice que sí. Pasó por herencia de mi abuelo a mi abuela, a mi padre y a mí. Irene asintió lentamente. Tiene sentido. No estoy aquí para cuestionar eso, Mark. Solo quería saber la verdad, entender lo que realmente pasó. Mark se sintió aliviado. Gracias por decir eso. Mis hijos ya son mayores y les va bien. Mi marido me dejó una pensión decente. No necesito dinero, sonrió con tristeza. Pero yo necesitaba saber que mi padre no estaba loco ni era cruel, que realmente había dinero escondido, que Walter realmente había querido ayudarnos. Hablaron durante otra hora. Irene compartió historias sobre Cyrus, sobre cómo había crecido sabiendo que la mitad de su familia les había repudiado. Mark compartió lo que recordaba de Dorothy, de la abuela que nunca supo del tesoro escondido en sus propios muebles. Es una tragedia en todos los sentidos, dijo Irene finalmente. Walter intentando proteger a su familia, muriendo demasiado pronto. Dorothy luchando mientras la respuesta estaba en su dormitorio. Mi padre amargado y enfadado, sin entender nunca. 76 años de malentendidos, añadió Harold en voz baja. Irene recogió sus cosas para marcharse. Escribió su número de teléfono en una servilleta y la empujó por la mesa. Si alguna vez quieres volver a hablar, o si quieres conocer a mis hijos, les encantaría saber sobre esta parte de la familia. Me gustaría, dijo Mark, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que lo deseaba. Salieron juntos y se quedaron en el aparcamiento mientras el frío viento de noviembre azotaba a su alrededor. Irene abrazó a Mark, un abrazo rápido y un poco torpe, y luego se subió a su coche y se marchó. Ha ido mejor de lo que esperaba, dijo Harold. Sí. Mark vio desaparecer las luces traseras de su coche, pero ella mencionó a un hermano. Floyd también tenía hijos. Clarence, confirmó Harold, el de la tienda de neumáticos. ¿Crees que será tan comprensivo? La expresión de Harold respondió antes que sus palabras. Irene había escuchado la confesión de su padre en su lecho de muerte. Conocía la historia familiar. Había tenido décadas para hacer las paces con ello. Clarence, no sé qué sabe ni qué cree que se le debe. Condujeron de vuelta al apartamento de Mark en un silencio pensativo. Mark se sentía mejor por haber conocido a Irene, por haber compartido las cartas con ella, pero ahora también se sentía expuesto. Se había corrido la voz. El secreto se estaba difundiendo. Esa noche, mientras Mark preparaba la cena, sonó su teléfono. Otro número desconocido. ¿Hola? ¿Es Mark Brenner? Una voz masculina, áspera y agresiva. ¿Quién llama? Clarence Brenner. Creo que tienes algo que pertenece a mi familia. A Mark se le hizo un nudo en el estómago. No sé de qué está hablando. ¿Cómo que no? Mi primo me llamó. Dijo que habías encontrado el dinero que mi abuelo y el tuyo escondieron juntos. Dijo que te lo estás quedando todo. No lo escondieron juntos. Era el dinero de mi abuelo y los muebles de mi abuela. Mi abuelo tenía los mismos derechos sobre ello. Eran socios. Hicieron un pacto. Eso no es lo que dicen las cartas. No me importa lo que digan unas cartas antiguas. La voz de Clarence se elevó. La mitad de ese dinero es nuestro. Mi abuelo murió pobre porque la familia de Walter se quedó con lo que debería haberse repartido. Eso no es cierto. Mi abuela ni siquiera lo sabía. Tienes dos opciones, primo. Repartirlo equitativamente o tendré un mentiroso. Y créeme, conozco a abogados que lo alargarán durante años. La línea se cortó. Punto. Mark se quedó con el teléfono en la mano, temblando. Al otro lado de la habitación, la cómoda estaba en su rincón, inocente y silenciosa. La fuente de todo este caos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Mark llamó a Phyllis Cunningham a primera hora del miércoles por la mañana.
La recepcionista le pasó la llamada inmediatamente cuando explicó que era urgente. Clarence Brenner se ha puesto en contacto conmigo, dijo Mark sin preámbulos. Está amenazando con emprender acciones legales. Cuénteme exactamente lo que le ha dicho. Mark le contó la llamada telefónica y el mensaje de texto. Phyllis le escuchó sin interrumpir, y él podía oírla escribir notas. No tiene base legal, dijo ella cuando él terminó. El dinero lo escondió tu abuelo y era propiedad de tu abuelo. La cadena de herencia está clara y documentada. Pero él dijo, ya sé lo que dijo. La gente amenaza con demandas todo el tiempo, señor Verena. Muy pocos llegan a adelante, especialmente cuando tienen casos débiles. Hizo una pausa. Dicho esto, incluso una demanda frívola cuesta dinero defenderla. Es una táctica de intimidación común. A Mark se le encogió el pecho. No puedo permitirme una batalla legal, que es exactamente lo que él espera. Quiere asustarte lo suficiente como para que llegues a un acuerdo. Su voz se suavizó. ¿Estás dispuesto a luchar si es necesario? Mark pensó en los sueños universitarios de Chloe, en los zapatos gastados de Preston, en la notificación de desahucio que le había parecido el fin del mundo solo 2 semanas antes. Sí, dijo, lucharé. Bien, no respondas a más llamadas ni mensajes de texto de él. A partir de ahora, toda la comunicación pasará por mí. Redactaré una carta en la que se establezca tu posición legal y se la enviaré. A veces eso es suficiente para que la gente se eche atrás. Después de colgar, Mark se sentó a la mesa de la cocina sintiéndose vacío. Harold llegó 1 hora más tarde, echó un vistazo al rostro de Mark y puso una cafetera. ¿Clarence? Preguntó Harold. Mark asintió. Phyllis dice que no tiene caso, pero incluso luchar contra una mala demanda cuesta dinero. ¿Cuánto quiere? No lo dijo exactamente, pero cree que la mitad del dinero debería ser suyo porque su abuelo y el mío eran socios. Harold resopló, socios en el miedo durante la depresión. Quizás eso no los convierte en socios comerciales. Intenta decírselo a Clarence. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Entonces Harold dijo, ¿y si le ofreces algo, no la mitad, pero algo para que se vaya? Phyllis dijo que no negociáramos directamente. Sé lo que dijo Phyllis, pero los abogados piensan en términos legales. A veces, la solución humana es diferente de la legal. Harold se inclinó hacia adelante. Vas a recibir unos $60,000, ¿verdad? ¿Y si le ofreces 15,000? 10. Lo suficiente para sentirte generoso, pero no tanto como para arruinarte. Mark había considerado esto. La idea de darle algo a Clarence le molestaba. El hombre no había hecho más que amenazar. Pero la alternativa eran meses de batallas legales, estrés e incertidumbre. Déjame hablar con Phyllis al respecto, dijo Mark finalmente. La llamó esa misma tarde. Para su sorpresa, ella no descartó la idea de inmediato. El acuerdo siempre es una opción, dijo ella, pero tienes que ser estratégico al respecto. No le ofrezcas nada hasta que hayamos dejado clara nuestra posición. Deja que vea primero lo sólido que es tu caso. Si persiste, entonces podemos discutir un acuerdo que te libere de todas las reclamaciones futuras. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Enviaré la carta hoy mismo. Dale una semana para responder. Luego lo reevaluaremos. La semana siguiente fue una de las más largas de la vida de Mac. Saltaba cada vez que sonaba el teléfono, convencido de que sería Clarence con más amenazas. Pero solo había silencio por esa parte. El papeleo para el rescate de los bonos continuaba su lento progreso a través de los canales burocráticos. Phyllis mantenía a Mark informado. Todo iba con normalidad, sin señales de alarma, sin complicaciones. El dinero estaba en camino, solo tenía que ser paciente. Chloe notó su tensión. Una noche lo acorraló en la cocina. Es ese primo, ¿verdad? El que llamó. Mark no vio sentido en mentir. Está amenazando con demandar. Dice que el dinero debe repartirse. ¿Puede hacer eso? Phyllis dice que no, pero la gente puede presentar demandas incluso cuando se equivoca. Defenderse cuesta dinero. La expresión de Chloe se endureció. Así que está intentando intimidarte para que le des dinero. Básicamente sí. Es repugnante.
Se quedó callada un momento y luego dijo, ¿qué vas a hacer? Esperar a ver si se echa atrás. Si no, quizá le ofrezca algo pequeño. Solo para acabar con esto. No deberías tener que hacer eso. No, pero a veces hacer lo que no deberíamos hacer es más fácil que luchar. Entonces lo abrazó, feroz y repentino. Eres un buen padre. Pase lo que pase, recuérdalo. Una semana después, Phyllis llamó. Recibí una respuesta de Clarence Brenner. En realidad, de su abogado. A Mark se le encogió el corazón. Ha contratado a un abogado. Parece ser su cuñado, que se dedica a casos de menor cuantía. La carta es... Hizo una pausa y Mark pudo oír el crujir del papel. Está mal argumentada. Afirma que tu abuelo y su abuelo tenían un acuerdo verbal de asociación para reunir recursos. No hay pruebas de ello más allá de las cartas en las que mencionan que hablaron de ocultar dinero. Entonces, ¿qué pasa ahora? He redactado una respuesta refutando sus afirmaciones punto por punto. Pero Mark, creo que podría ser el momento de considerar un acuerdo. No porque vayamos a perder, sino porque este hombre parece desesperado. Las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. ¿Qué recomendarías? $5,000 con una renuncia firmada que te exima de cualquier reclamación futura. Preséntalo como un gesto familiar, no como una concesión legal. Mark hizo los cálculos en su cabeza. 5,000 de 60,000 le dejaban 55,000, una cantidad que aún le cambiaría la vida. Seguía siendo suficiente para todo lo que necesitaba. De acuerdo, dijo. Intentémoslo. Phyllis concertó una reunión para el martes siguiente. Mark, Harold y Phyllis se reunirían con Clarence y su abogado en la oficina de Phyllis. Un terreno neutral, un entorno profesional, todo documentado. La noche antes de la reunión, Mark no pudo dormir. Se levantó a las 2 a.m. y se quedó mirando la cómoda, pasando la mano por su superficie rayada. Estoy tratando de hacer lo correcto por todos. Le susurró al recuerdo de su abuelo que guardaba. Tu hijo, tu hermano, ambas familias. Espero que eso sea lo que tú hubieras querido. La cómoda, como siempre, guardó silencio. El martes por la mañana amaneció despejado y frío. Mark se vistió de nuevo con su mejor ropa. Se sentía como si se estuviera preparando para una batalla. Harold se reunió con él en la planta baja y juntos se dirigieron a la oficina de Phyllis. ¿Estás listo para esto? Preguntó Harold. No, pero lo voy a hacer de todos modos. Phyllis los recibió en la puerta y los acompañó a la sala de conferencias. Clarence y su abogado llegarían en cualquier momento. Recuerda, déjame hablar a mí. Si intenta hablar contigo directamente, mantén la calma. Lo intentaré, lo harás bien. Ella le apretó el hombro. Estás siendo más generoso de lo que sería la mayoría de la gente. 5 minutos más tarde, la recepcionista hizo pasar a 2 hombres. El primero era Rumpold, de mediana edad, con un maletín gastado, claramente el cuñado abogado. El segundo era Clarence. Tenía la edad de Mark, quizá unos años menos, pero parecía mayor. La vida lo había desgastado. Mark podía verlo en las profundas arrugas alrededor de sus ojos, las canas entremezcladas con su cabello y la postura defensiva de sus hombros encorvados. Llevaba ropa de trabajo manchada en las rodillas y tenía las manos callosas y manchadas de aceite. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala de reuniones. En ese momento, Mark vio algo inesperado. No solo ira, sino dolor. Un profundo dolor generacional. No se trataba solo de dinero, se trataba de 76 años de heridas familiares que nunca habían sanado. Tomaron asiento a ambos lados de la mesa de reuniones. Phyllis hizo las presentaciones con un tono profesional y frío. El abogado de Clarence, un hombre llamado Gerald Voss, dejó su maletín sobre la mesa con un golpe que pareció deliberadamente agresivo. Vamos al grano, dijo Voss. Mi cliente cree que tiene derecho a la mitad del dinero y los bonos descubiertos por el señor Brenner. Phyllis abrió la carpeta con calma. Su cliente no tiene derecho a nada. El dinero fue escondido por Walter Brenner y la propiedad es de Walter Brenner. Pasó a mi cliente a través de una herencia legal clara. Walter y Cyrus Brenner tenían una sociedad. Una conversación informal sobre los temores mutuos durante la depresión no es una sociedad legal.
Phyllis deslizó un documento por la mesa. Esta es la cadena de herencia completamente documentada. Esta es la última carta de Walter Brenner, en la que establece su intención de mantener a su esposa e hijo, no a la familia de su hermano. El jefe cogió la carta, la leyó. Su expresión se agrió. A su lado, Clarence se inclinó hacia adelante para ver cómo se le tensaba la mandíbula. Mi abuelo murió en la pobreza, dijo Clarence de repente, con voz áspera, solo en una residencia del condado. Trabajó toda su vida y no tenía nada. Mi padre. Su voz se quebró ligeramente. Mi padre murió a los 49 años de un ataque al corazón provocado por el estrés. Lo enterramos en un cementerio barato porque no podíamos permitirnos nada mejor. Mark sintió las palabras como golpes físicos. Lo siento, tu familia se quedó con todo. La cómoda, la casa, todo lo que había. Nosotros no nos quedamos con nada. Y ahora encuentras este dinero y crees que puedes quedártelo todo. Mi abuela no se quedó con todo, dijo Mark en voz baja. Crió a mi padre sola trabajando como costurera. Murió en una residencia de ancianos con Medicaid. Mi padre trabajó en fábricas toda su vida y murió a los 58 años. Nadie en mi familia prosperó, Clarence. Pero tú te quedaste con los muebles. Te quedaste con lo que estaba escondido por casualidad. Porque mi abuela guardó un mueble durante 50 años, sin saber nunca lo que había dentro. Moss carraspeó. Independientemente de las dificultades individuales, el hecho es que Cyrus Brenner tenía un acuerdo con Walter Brenner. Mi cliente merece una compensación. Tu cliente no merece nada legalmente, dijo Phyllis. Sin embargo, hizo una pausa y miró a Mark. Él asintió. Mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo, no como una concesión legal, sino como un gesto familiar. Clarence entrecerró los ojos. ¿Cuánto? $5,000 a cambio de una renuncia firmada que exima al señor Brenner de todas las reclamaciones futuras. ¿5,000? La voz de Clarence se elevó. Eso es insultante. El total es 60,000 y me estás ofreciendo 5. El total es 60,000 que legalmente pertenece a mi cliente, dijo Phyllis con firmeza. Esta oferta es generosa, no obligatoria. El jefe se inclinó para susurrarle algo a Clarence. Mark podía verlos discutir en voz baja. Clarence, sacudiendo la cabeza, gesticulando bruscamente. Harold, que había estado en silencio hasta ahora, tomó la palabra. Clarence, ¿puedo mostrarte algo? Todos se volvieron para mirarlo. Harold sacó una fotografía, la de 1948, en la que aparecían ambas familias juntas. La puso en medio de la mesa. Ese es tu abuelo, Cyrus, dijo Harold, señalándolo. Y ese es Walter. Esta foto fue tomada un año antes de que Walter muriera. Un año antes de la pelea que dividió a vuestras familias. Clarence se quedó mirando la fotografía. Mark observó cómo cambiaba su expresión. La ira dio paso a algo más complicado. Se querían, continuó Harold. Eran hermanos. Se apoyaron mutuamente durante la peor catástrofe económica que ha vivido este país. Y entonces un malentendido, un terrible y trágico malentendido, los separó. Miró a Clarence y luego a Mark. Vosotros dos sois primos. Sois de la misma generación que perdió a sus padres demasiado jóvenes, que vio cómo su familia luchaba por salir adelante. Este dinero no puede reparar 76 años de dolor, pero tampoco tiene por qué crear más. La habitación quedó en silencio. La mano de Clarence se movió hacia la fotografía, sus dedos trazando el contorno del rostro de su abuelo. Nunca lo conocí, dijo Clarence en voz baja. Murió cuando yo tenía 3 años. Mi padre apenas hablaba de él, excepto para decir que la otra parte de la familia nos había engañado. Mi abuela tampoco hablaba mucho de Cyrus, dijo Mark. Solo decía que había habido una pelea que nunca entendió. Murió pensando que tu abuelo había sido cruel al acusarla de esconder dinero, pero en realidad no lo sabía. Realmente no lo sabía. Luchó toda su vida mientras la respuesta estaba en su dormitorio. Clarence cogió la fotografía y la miró más de cerca. Aquí parecen felices, lo eran, dijo Mark. Según las cartas, estaban muy unidos. Tu abuelo tuvo mala suerte, su padre encontró,
y se llevó el dinero que había escondido. Eso no fue culpa de Walter. Walter intentó ayudar a su manera, guardándose todo para sí mismo, intentando proteger primero a su propia familia. Quizás eso fue egoísta. Quizás si hubiera vivido, lo habría compartido. Nunca lo sabremos. Mark hizo una pausa. Pero esto sí lo sé. No estoy intentando engañarte. Te estoy ofreciendo dinero. Legalmente no te lo debo porque somos familia. Porque esta disputa ya ha durado demasiado. Boss se inclinó de nuevo hacia Clarence y le susurró con urgencia. Mark captó algunos fragmentos. Mala oferta. Exige más. Demanda. Pero Clarence negaba con la cabeza. Dejó la fotografía y miró directamente a Mark. Estoy cansado, dijo simplemente. Tengo 47 años, un trabajo que me está destrozando la espalda y que no me reporta nada más que facturas. Cuando Irene me habló de este dinero, vi una salida, una forma de tomarme un respiro por fin. Su voz denotaba sinceridad, pero también estoy cansado de estar enfadado con gente que ni siquiera conozco. Mi abuelo estaba enfadado, mi padre estaba enfadado y quería vengarse. Murieron jóvenes. Entonces, ¿qué quieres? Mark preguntó con delicadeza. Clarence se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, quiero que esto termine. Voss empezó a protestar, pero Clarence levantó una mano. Gerald, agradezco tu ayuda, pero esta es mi decisión. Tienes derecho a más. Quizás sí, quizás no. Llevo años arrastrando esto por los tribunales. Clarence negó con la cabeza. No tengo energía para ese tipo de lucha. Se volvió hacia Mark. 5,000 no es la mitad, ni siquiera se acerca. Pero tienes razón en que legalmente no me debes nada. Así que supongo que se lo tragó. Supongo que debería estar agradecido de que me ofrezcas algo. La amargura en su voz hirió a Mark. No era así como quería que terminara esto, con Clarence sintiéndose derrotado, aceptando caridad, resentido. Espera, dijo Mark. Miró a Phyllis. ¿Puedo hablar en privado con Clarence un momento? Phyllis frunció el ceño. No te lo aconsejo. Lo sé, pero quiero hacerlo de todos modos. Harold se levantó. Vamos, Phyllis, démosles 5 minutos. Phyllis parecía querer discutir, pero Harold ya la estaba llevando hacia la puerta. Voss empezó a protestar, pero Clarence le hizo un gesto con la cabeza. No pasa nada, Gerald. Danos un momento. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Mark y Clarence se quedaron solos en la sala de conferencias. La fotografía seguía entre ellos sobre la mesa. No quiero que sientas que estás aceptando caridad, dijo Mark en voz baja. Pero eso es lo que es, ¿no? Que me des dinero por lástima. No, es que estoy intentando escribir algo que salió mal hace mucho tiempo. Nuestros abuelos se querían. Intentaron sobrevivir a circunstancias imposibles y a un mal momento. Pero la mala suerte creó una herida que ha durado 3 generaciones. Clarence volvió a coger la fotografía. Mi padre solía decir que los Brenner de tu lado se creían mejores que nosotros. Mi abuela nunca dijo eso. Simplemente no lo entendía. Pensaba que tu abuelo estaba siendo cruel al acusarla de tener dinero cuando ella apenas sobrevivía. Y todo ese tiempo lo tenía guardado en su cómoda. Sí. Se quedaron sentados en silencio. Mark pensó en todo lo que Phyllis había dicho, sobre los derechos legales y las cadenas de herencia claras, sobre cómo podía salir de esta reunión sin deberle nada a Clarence. Pero también pensó en las cartas de su abuelo, en la promesa de ayudar a Cyrus si pasaba algo, sobre hermanos que cuidan de hermanos. Los 5,000, dijo Mark lentamente, no es solo para que te vayas, es porque tu abuelo ayudó a mi abuelo a sobrevivir a la depresión. Porque se apoyaron mutuamente cuando las cosas estaban desesperadas. Porque ese tipo de lealtad debería significar algo. Incluso 76 años después, los ojos de Clarence estaban húmedos. Mis hijos piensan que estoy loco por perseguir esto. Dicen que debería dejarlo pasar. Mi hija dijo lo mismo. Dijo, necesitamos demasiado el dinero como para compartirlo. ¿Lo necesitas? Mark casi se echó a reír. Hace 2 semanas llevaba 3 meses de retraso en el pago del alquiler. Me enfrentaba al desahucio. He vendido todo lo que tenía solo para poder alimentarnos. Así que, sí,
lo necesitamos. Pero tú sigues ofreciéndome 5,000 porque es lo correcto. No legalmente, Phyllis lo ha dejado claro, pero moralmente. Mark hizo una pausa. Y porque quiero que mis hijos conozcan a sus primos, que sepan de dónde vienen, que comprendan que la familia debe significar algo. Clarence se secó los ojos con brusquedad. ¿De verdad quieres que los niños se conozcan? Sí. Irene me dio su número. Dijo que a sus hijos les gustaría conocer a esta parte de la familia. A mí también me gustaría. Que Preston y Chloe supieran que tienen más familia de la que pensaban. Tengo dos hijas, de 19 y 22 años. Probablemente les gustaría. Entonces hagámoslo realidad. No por dinero, sino porque es hora de curar lo que se rompió. Clarence dejó la fotografía con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Me dejarías ver las cartas? No para quedármelas, solo para leerlas. Me gustaría saber qué significaba mi abuelo para el tuyo, qué significaban el uno para el otro. Mark sintió que se le quitaba un peso de encima. Haré algo mejor que eso. Te haré copias. Deberías tenerlas. También forman parte de la historia de tu familia. Gracias. La voz de Clarence se quebró. Eso significa mucho para mí. Mark se levantó y le tendió la mano. 100,000, una renuncia firmada en la que se indique que no habrá reclamaciones futuras, y la promesa de que mantendremos el contacto, que presentaremos a nuestros hijos y que intentaremos volver a ser una familia. Clarence se levantó y le estrechó la mano. El apretón de manos se convirtió en algo más, en un abrazo incómodo. Dos hombres que nunca se habían conocido intentaban salvar una vida de divisiones. Cuando se separaron, Clarence sonreía levemente. A Walter le habrías caído bien. Creo que a Cyrus también le habrías caído bien. Llamaron a los demás para que volvieran. Boss parecía resignado. Phyllis, cautelosamente optimista. Harold, abiertamente aliviado. Tenemos un acuerdo. Clarence anunció 100,000 a cambio de una renuncia completa y copias de las cartas familiares. Phyllis sacó los documentos que había preparado. Pasaron los siguientes 30 minutos revisando los términos, firmando documentos y haciéndolo oficial. Mark extendió un cheque de la cuenta en la que había depositado el dinero del intercambio. Le temblaba ligeramente la mano al firmarlo, pero no por miedo, sino por algo más parecido a la esperanza. Cuando todo estuvo firmado y atestiguado, se levantaron. Clarence dobló el cheque con cuidado y lo guardó en su cartera. Luego cogió la fotografía. ¿Puedo quedarme con una copia de esta también? Quédate con esa, dijo Harold. Yo tengo el original. Clarence abrió mucho los ojos. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Salieron juntos a la fría tarde de noviembre. En el aparcamiento, Clarence se dio la vuelta. Mark, gracias. No solo por el dinero, sino por todo lo demás. Gracias por estar dispuesto a poner fin a esto, por elegir la paz en lugar de la ira. Se dieron la mano de nuevo y Clarence se subió a su destartalada camioneta y se marchó. 3 meses después, Mark estaba en su apartamento un sábado por la tarde, viendo cómo se reunía su familia. El espacio parecía más pequeño con tanta gente, pero en el buen sentido, como una casa llena de calidez en lugar de vacío. Irene estaba sentada en el sofá compartiendo historias con Chloe. Las hijas de Clarence, Amy y Jennifer le enseñaban a Preston un juego de cartas en la mesa de la cocina. Harold se movía entre los grupos, desempeñando el papel de historiador de la familia, llenando los vacíos de las historias que se habían perdido a lo largo de décadas. Los lazos finalmente se habían aclarado. $47,000 después de impuestos y tasas, combinados con lo que quedaba del dinero en efectivo. Mark tenía algo más de $50,000. No eran los 60,000 originales, pero era más que suficiente, más de lo que jamás había soñado tener. Había pagado todas sus deudas. El alquiler estaba al día, los servicios públicos pagados, y tenía un pequeño fondo de emergencia en ahorros. Chloe tenía un fondo para la universidad que cubriría 4 años en la universidad estatal. Preston tenía ropa nueva, zapatos nuevos y una confianza que Mark no había visto en años. El nudo constante de ansiedad que había vivido en el pecho de Mark durante 2 años finalmente se había aflojado. Pero el dinero no era lo mejor de lo que había sucedido. Clarence llegó con su esposa llevando un plato cubierto.
Espero que no te importe. Karen insistió en traer su famosa ensalada de patatas. Cuanto más, mejor, dijo Mark, cogiendo el plato. Se habían reunido 3 veces desde el acuerdo. Una vez solo ellos dos, tomando un café. Otra vez con sus hijos y ahora esto, una reunión familiar completa. Cada encuentro había sido menos incómodo que el anterior. Las viejas heridas se curaban lentamente con el simple hecho de aparecer y esforzarse. ¿Puedo verlo?, preguntó Clarence en voz baja. Mark sabía a qué se refería. Llevó a Clarence a la esquina donde aún se encontraba la cómoda, pulida y cuidada. Clarence pasó la mano por la superficie, tal y como Mark había hecho innumerables veces. Es preciosa. Entiendo por qué la conservaste. Guardó un secreto durante 76 años. Me parecía mal deshacerme de ella. Clarence se arrodilló y abrió el cajón inferior. ¿Me lo enseñas? Mark sacó el cajón y con cuidado levantó el panel trasero falso. El compartimento estaba vacío ahora, pero Clarence lo miró como si estuviera contemplando algo sagrado. Estaban muy asustados, dijo Clarence en voz baja. Ambos temían perderlo todo. Sin embargo, sobrevivieron y, de alguna manera, estamos aquí gracias a ellos. Sí. Clarence cerró el panel y volvió a colocar el cajón. A mi abuelo le habría gustado esto. Sabiendo que volvían a estar todos juntos, regresaron a la sala de estar, donde Irene estaba mostrando fotografías a las generaciones más jóvenes. Había traído un álbum completo con fotos de Cyrus a lo largo de las décadas de Floyd, como hijo de una familia que había vivido en paralelo a la de Mark, sin llegar a conectar nunca. Mirad esta, dijo Irene mostrando una foto de 1946. Es vuestro bisabuelo Cyrus con Floyd, tu abuelo Clarence en la feria del condado. Se le ve feliz allí. Amy observó que lo estaba. Algunos años fueron mejores que otros, pero también llevaba consigo mucha tristeza por haber perdido la amistad de su hermano. Chloe miró la fotografía y luego a Mark. Es triste que nunca arreglaran las cosas, pero nosotros sí lo hicimos. Mark dijo que eso tenía que contar para algo. Más tarde, mientras comían juntos, con platos de papel en el regazo, la conversación fluía. Mark miró a Harold a los ojos. Su amigo sonrió y levantó su taza de café en un brindis silencioso. Después de la comida, Jennifer preguntó si podía tomar una foto de todos juntos. Se colocaron en la sala de estar, con la cómoda visible al fondo, un eco consciente de la fotografía de 1948 que había ayudado a romper el hielo entre Mark y Clarence. Digan familia, indicó Jennifer. Familia, dijeron al unísono y la cámara disparó. Al acercarse la noche y cuando la gente empezaba a marcharse, Clarence apartó a Mark un último momento. Quiero que sepas que esperaba odiarte. Esperaba que fueras arrogante o codicioso o no sé, alguien a quien pudiera justificar mi enfado. Y en cambio solo eras un tipo que intentaba cuidar de sus hijos como yo, como nuestros padres, como nuestros abuelos. Clarence hizo una pausa. Me alegro de haberme equivocado contigo. Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de descubrirlo. Se abrazaron de nuevo, esta vez con menos torpeza, con más sinceridad. La familia de Clarence se marchó, seguida de Irene. Todos prometieron mantenerse en contacto. Cuando todos se habían ido, Mark y sus hijos limpiaron juntos, ya hablando de los planes para Navidad. Preston estaba inusualmente hablador, emocionado por sus nuevos primos. Chloe estaba más callada, pero Mark se fijó en que colocaba con cuidado la nueva foto familiar encima de la cómoda. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, solo estoy pensando. Ella miró la cómoda. El tatarabuelo Walter se esforzó mucho por salvar a todos y ponerlos a salvo, pero se le acabó el tiempo. Él lo hizo, pero tú no. Tú encontraste lo que él escondió y lo usaste correctamente. No solo para nosotros, sino para todos. Mark la abrazó. Tu opinión es la única que me importa. Entonces, debes saber esto. Estoy orgulloso de ti, papá. Preston se unió al abrazo y se quedaron allí, en su pequeño apartamento, abrazándose. La cómoda observaba desde su rincón, silenciosa y resistente, sin guardar ya secretos, sino siendo testigo de la curación. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Mark se sentó solo en silencio. Sacó la última carta de su abuelo y la leyó una vez más.
Mañana todo cambiará. Walter había escrito esas palabras hacía 76 años, sin saber lo proféticas que serían. El mañana le había traído tragedia, pero de alguna manera, con el tiempo, también le había traído redención. No la redención que él había planeado, sino quizás algo mejor. Dos ramas de una familia rota que encontraban el camino de vuelta la una a la otra. Mark volvió a guardar cuidadosamente la carta en su caja. Conservaría los originales, pero las copias que había hecho para Clarence y Irene significaban que la historia seguiría viva, compartida y comprendida por todos los que la conocieran. Se levantó y se acercó al aparador por última vez, colocando la mano sobre su superficie marcada. Gracias, susurró, por guardar tu secreto hasta el momento adecuado, por esperar hasta que alguien que lo necesitara lo encontrara. La cómoda, como siempre, no dijo nada, pero a la luz de la luna que entraba por la ventana parecía brillar suavemente. No era solo un mueble, sino una guardiana de historias, un puente entre generaciones, la prueba de que a veces lo que está oculto está destinado a ser encontrado, no solo por el tesoro en sí, sino por la curación que hace posible.